Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conceptos más complejos y fascinantes de la psiquiatría, la esquizofrenia, y lo vamos a hacer siguiendo el rastro de una pregunta que lleva más de un siglo sobre la mesa. ¿Es una sola enfermedad o en realidad son muchas? Venga, vamos a recorrer esa historia. Y es que todo, absolutamente todo arranca con esa pregunta. Una pregunta que parece sencilla, ¿verdad? Pues lleva desconcertando a los clínicos desde hace más de 100 años. Es un laberinto. De hecho, y esto es clave para entender dónde estamos, el propio manual de psicopatología, que es la fuente de este análisis, lo deja clarísimo. La respuesta a tal pregunta continúa abierta. O sea que no hablamos de un caso cerrado, para nada. Es una investigación en curso, muy activa. Y claro, esta investigación no es un simple debate académico. Para nada. Detrás de esta pregunta hay una de las enfermedades más devastadoras que existen. Se calcula que afecta a unos 20 millones de personas en todo el mundo. Es una realidad con un impacto personal y social, inmenso. Vale, pues vamos al lío. Para empezar nuestro viaje tenemos que conocer a los dos pioneros, dos gigantes que pusieron las primeras piedras de todo lo que sabemos hoy. Y lo curioso es que tenían enfoques totalmente opuestos. Uno se fijó en el curso, en la evolución de la enfermedad, y el otro en su núcleo, en sus síntomas esenciales. Y aquí tenemos la primera gran batalla de ideas. Por un lado está Emil Kraepelin. Él se centró en el pronóstico, en qué pasaba a largo plazo, y vio un deterioro progresivo que llamó demencia precox. Y en la otra esquina, por así decirlo, tenemos a Eugene Bleuler. A él le interesaba menos el final y más el proceso central, esa idea de una mente escindida, a la que bautizó como esquizofrenia. Y ojo, para él el desenlace no tenía por qué ser siempre tan malo. A ver, vamos a entender bien a Kraepelin. Lo que él hizo fue agrupar una serie de trastornos que solían empezar muy pronto, en la juventud, y que tenían una pinta bastante mala, con un curso que iba a peor. Por eso lo llamó demencia precoz. Describió de todo, alteraciones del pensamiento, alucinaciones, pero para él la prueba del algodón era el pronóstico. Si iba a peor, era esto. Y entonces llegó Bleuler y lo cambió todo. Propuso el término esquizofrenia, pero, y esto es fundamental, no como una sola enfermedad, sino como un grupo de esquizofrenias. Para él, lo que las unía a todas era una fragmentación del proceso de pensamiento. Y fue más allá. Distinguió entre síntomas fundamentales, como la falta de emociones, que eran el núcleo del problema, y los accesorios, como los delirios, que podían aparecer o no. Un giro de guión total. Claro, con estas dos grandes ideas sobre la mesa, la psiquiatría se encontró con un problemón, la fiabilidad. El diagnóstico de esquizofrenia era un caos. Dependía del país, del hospital, casi del médico que te tocara. Hacía falta, urgentemente, una especie de huella dactilar diagnóstica, algo objetivo para poner un poco de orden. Se desató lo que podríamos llamar una verdadera crisis de consistencia. Hubo estudios internacionales muy famosos como el US-UK Study que demostraron algo increíble, las enormes diferencias a la hora de diagnosticar. O sea, lo que un psiquiatra en Estados Unidos veía como un caso claro de esquizofrenia, otro en el Reino Unido a lo mejor no. Era obvio que hacían falta criterios mucho más estrictos y universales. Y esa huella dactilar que tanto se buscaba llegó, en gran parte, gracias al psiquiatra Kurt Snyder. Él dijo, vale, vamos a centrarnos en un grupo de síntomas muy específicos y extraños. Son los llamados síntomas de primer rango. Cosas como sentir que te roban el pensamiento, oír voces que comentan lo que haces. Estos síntomas se convirtieron en la base de un diagnóstico mucho más fiable, aunque eso sí, también mucho más reducido y centrado casi solo en la psicosis. Y la historia sigue, y aquí da otro giro de guión, un salto conceptual brutal. Los investigadores dejaron de ver los síntomas como una lista desordenada y empezaron a agruparlos en dos grandes familias. Y esta idea tan simple, abrió una puerta nueva y potentísima para entender el trastorno. El primer grupo son los síntomas positivos. Y que nadie se confunda, Positivo no es porque sea algo bueno. Se llama así porque representa un exceso, una distorsión. Es algo que se añade a la experiencia normal de una persona. Hablamos, por ejemplo, de las alucinaciones, los delirios, un lenguaje totalmente caótico o un comportamiento muy extraño. Y en la otra cara de la moneda, los síntomas negativos. Si los positivos son lo que se añade, los negativos son justo lo contrario, es lo que falta, lo que se pierde. Como se ve ahí, está el aplanamiento afectivo, esa ausencia de expresión, la alogia, que es una pobreza tremenda en el lenguaje, o la bulia, esa falta de voluntad y motivación para todo. Y a menudo estos son los que más incapacitan a largo plazo. Entonces, aquí viene lo bueno. Esta distinción entre positivos y negativos no era solo una forma bonita de ordenar una lista. No. Lleva una teoría rompedora. La pregunta del millón fue, oye, ¿y si esta división no es casualidad?
Y si los síntomas positivos y los negativos en realidad reflejan dos problemas, dos procesos totalmente distintos en el cerebro. Y esta idea es la base del famosísimo modelo de Timothy Crowe, que propuso dos síndromes. El tipo 1, el de los síntomas positivos, fíjate, responde bien a la medicación, se considera más o menos reversible y se asocia a un problema con la dopamina. Pero el tipo 2, el de los síntomas negativos, responde fatal al tratamiento, tiene peor pronóstico y se empezó a relacionar con cambios físicos estructurales en el cerebro. Una teoría elegantísima y muy potente. Pero claro, la ciencia nunca para quieta. El modelo de dos síndromes fue súper útil, pero la realidad clínica es, bueno, más complicada. Pronto se vio que era un esquema demasiado simple para la enorme variedad de casos que existen. Así que la investigación avanzó hacia una nueva frontera, un enfoque mucho más sofisticado. La pregunta que empezó a flotar en el aire era evidente, pero ¿de verdad esto va solo de dos tipos? Los clínicos veían todos los días que las personas no encajaban perfectamente en la caja tipo 1 o en la tipo 2. La mayoría tenían una mezcla de síntomas. La realidad era un continuo, no dos polos opuestos. Y así es como llegamos al modelo que predomina hoy en día. Ya no se piensa tanto en categorías estancas, sino en un espectro formado por tres grandes dimensiones que conviven y varían en cada persona. Por un lado, la dimensión de psicosis, con los delirios y alucinaciones. Por otro, la de desorganización, que es el pensamiento caótico. Y finalmente, la dimensión negativa, con la apatía y la falta de motivación. ¿Y por qué es tan importante este cambio de visión? Pues porque lo cambia todo. Permite trazar un mapa clínico mucho más preciso y personalizado para cada paciente. En vez de un simple ¿tiene o no tiene esquizofrenia?, ahora se puede medir cómo de intensa es cada una de estas tres dimensiones. Esto se acerca mucho más a la experiencia real de la persona y ayuda a pensar en tratamientos más a medida. Si echamos la vista atrás, es un viaje alucinante, de verdad. Hemos pasado de verla como una única enfermedad que te deterioraba sí o sí, con Kraepelin, a la idea de una mente extendida de Bleuler. Luego la reducimos a unos pocos síntomas psicóticos con Schneider para tener algo de seguridad. La partimos en dos síndromes con Crowe y al final hemos llegado a entenderla como este espectro de varias dimensiones, un siglo entero siguiendo pistas. Y así, después de todo este recorrido, volvemos al principio, a la gran pregunta que sigue abierta y que en realidad lo resume todo. ¿Es la esquizofrenia una única enfermedad? ¿O es más bien una etiqueta, un paraguas bajo el que agrupamos un montón de trastornos que quizás son diferentes? La investigación, desde luego, está muy lejos de haber terminado.